libro de Segunda Carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 14. Versículo 14. Gracias. Aleluya. Cuando nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor, la cual vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo del 14 en adelante. La palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y la palabra dice de la siguiente manera: como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieses una segunda gracia, y por vosotros pasar otra vez. Por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminados por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto, usé quizás de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto, no que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Padre, buen Dios, en el nombre de Cristo, encomendamos como siempre la meditación del estudio de tu palabra, Señor, a tu Santo Espíritu, Señor. Te suplicamos como siempre el auxilio, el socorro, la dirección, para poder llevar esta enseñanza a cabalidad, con pureza, con integridad, Señor. Aparta de nuestros labios la blasfemia y el error, aparta toda herejía, Señor, destructiva, y permítenos recibir la palabra que sea implantada en nuestras mentes y en nuestros corazones, y que dé fruto para alabanza y gloria de tu precioso nombre. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Regale una ofrenda de palmas al Señor. Aleluya, en esta preciosa hora. Bien, mis amados hermanos, si usted tiene ahí el libro de su Biblia abierto, usted va a encontrar que a partir del versículo 12 estamos entendiendo, incluso le pusieron ahí los editores de la Biblia, le pusieron el por qué Pablo pospuso su visita a Corinto. Les recuerdo que estamos tomando como base de partida el primer capítulo, desde el versículo 1 hasta el capítulo 2, específicamente hasta el 13. Les dijimos que se recuerda que era Corintus es decir, la quinta carta que Pablo escribía a la iglesia de Corinto, y que fue colocada como para comenzarla, lo que hoy nosotros conocemos como Segunda de Corintios, por ser la carta de carácter pastoral y más conciliadora. Pero a pesar de ello, a pesar de que Pablo ya está hablando en un tono más pastoral, hermanos, Pablo siempre sigue defendiendo con mucho tacto su ministerio. Y hermanos, acá ya Pablo se presentó y dijo de que, si usted recuerda eso, que la gloria de ellos es esto, que andaban dando testimonio de su conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros.
Pablo habla de que él ha andado delante de Dios con limpia conciencia, hermano, con un testimonio claro. La gente, hermano, yo le voy a decir, hoy le hago una pregunta. Hoy que usted es cristiano, ¿qué dice la gente de usted? Santo. ¿Habla bien o habla mal? Algunos van a hablar bien y otros van a seguir tirándole piedras, tetuntes y todo lo que quieran. Pero ahora usted y yo entendemos una cosa, que lo que somos es por la gracia de Dios que usted y yo somos, hermano. Y que el Espíritu Santo no ha trabajado en vano en cada una de nuestras vidas. Algunos lo verán, gloria a Dios. Otros no lo verán, gloria a Dios también. Hermano, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal, mintiendo contra vosotros. Sabed que vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hablaron, así trataron también a los profetas que fueron antes que vosotros. Pablo tiene bien clara esa enseñanza, hermano. Y a Pablo, usted sabe que la iglesia de Corinto, con todos los infiltrados que llegaron, lo hicieron pedazos al pobre Pablo. Pusieron palabras que Pablo hablaba, decía una cosa, pero quería decir otra. Es decir, que metía mensajes ocultos, hermano. Que cuando Pablo hablaba, Pablo decía para Pedro, para que entienda Juan. Y hermano, eso no es así. Al hombre ni siquiera se le ocurría eso. El hombre inspirado por el Espíritu Santo siempre presentó el Evangelio de Dios de manera clara y concisa, tanto en el conocimiento como también en el testimonio que debe de acompañar la predicación del Evangelio. Cuando usted y yo somos heraldos de Cristo, tenemos que tener esas dos cosas. Tenemos que tener la palabra de Dios implantada, pero también tenemos que tener el testimonio de una vida transformada por el poder del Espíritu Santo de Dios, iglesia. Hermano, yo recuerdo cuando recién convertido, yo se lo he testificado. Mi suegra dijo, se murieron para mí. Ya no son mi familia. Desde que nos hicimos, dejamos el catolicismo y nos hicimos cristianos por la misericordia de Dios. Digo, ya no. Y mucha gente que me conocía y que sabía los desórdenes que yo hacía en la noche, que agarraba a hacer balaceras y un montón de cosas, hermano, no aprobaban porque ellos eran católicos. Pero una cosa sí decían, a pesar de que, pero aunque se ha hecho evangélico, sí hay una cosa que no podemos negar, y es que ese hombre cambió. Y yo sé que toda la gente que a usted lo conoce puede decir, conocimos a fulano, pero este otro ha cambiado. Y la gloria es para el Señor. Entonces, regálense lo fuerte, porque la gloria es para el Señor. Hermano, éramos lo vil y despreciable del mundo. Pablo también lo era, no había excepción. Y se habló tanto de él, pero a él no le importaba que se hablara mal de él. A él, ¿por qué se defiende? ¿Se recuerda por qué se defiende? Porque estaban dudando de la palabra que él les había predicado. Si ellos ya no confiaban en Pablo como persona, sería una cosa, pero que dudasen de la veracidad del evangelio que les había sido predicado, eso traía consecuencias muy serias, hasta el punto, hermano, que si no permanecían en el evangelio, hermano, se van a perder. Y eso es lo que menos Pablo quería. Entonces, ahora que comienza, hermano, el versículo 14, dice, hermano, que como también en parte habéis entendido que nosotros somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Mire, dígale al que está a la par, vos sos mi gloria, dígale. Vos sos mi gloria. Y usted no sé qué que yo diga, usted también es la mía, dígale. ¿Sí? ¿Por qué, hermano? Porque tenemos que entender que todo lo que hacemos para el Señor lo hacemos. Todo el bien que sembramos, toda la palabra que Dios nos da para sembrarla, para enseñar, para instruir, para redarguir, hermano, todo es para la alabanza y gloria de nuestro Dios.
Pero cuando vemos los hechos, hermanos, y ya vemos hermanos que antes se ponían nerviosos para dirigir, y ahora cuando los vemos tomando el micrófono y tomar con una seguridad tremenda, levantar sus manos, dirigir desde aquí, hermanos, ¿qué es lo que podemos decir nosotros más que gloria a Dios? La gloria sea el Señor. ¿Por qué? Porque está siendo un instrumento del Señor, porque el tiempo no ha pasado en vano, porque el Espíritu Santo ha venido trabajando y lo está haciendo un hombre, una mujer de Dios. La gloria sea el Señor. Entonces, hermanos, tenemos que entender, Pablo dice, porque espero que hayan entendido que nosotros somos nuestra gloria, así como ustedes son nuestra gloria para el día del Señor Jesucristo. Porque el día de la recompensa va a ser allá, iglesia. Lo que usted sembró, el tiempo que usted le dedicó a un hermano, allá arriba se lo van a pagar. La paciencia que le ha tenido a alguien, allá arriba se la van a pagar. Todo el bien que le pudo hacer, hermano, allá arriba se lo van a pagar. Entonces, tenemos que entender eso. Entonces, hermano, ¿qué también Pablo quería? Que lo aprendieran a valorar, porque él lo valoraba, aunque ellos no lo valoraban a él. Por eso es que Pablo ni siquiera le tomaba la ofrenda, hermano. Porque si no, decía, para no serle gravoso. Porque si yo agarrando la ofrenda me voy a hacer abominable a ellos, van a andar hablando de mí, prefiero no tomar la ofrenda de ellos. Y sin embargo, Pablo dice, he despojado a otras iglesias para serviros a vosotros. Hermano, qué bonito se siente cuando los hermanos valoran lo que Dios ha hecho en tu vida. Y mire, y hoy es el tiempo en que debemos de valorar lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de los hermanos. A veces, ese hermano no me simpatiza, pero mire, el Espíritu Santo tiene que decirle, pero te tiene que simpatizar porque vale la misma sangre que vos. Porque Cristo dio lo mismo por él que por vos. Porque Cristo tiene el mismo propósito para él que para vos. Porque Cristo quiere que todos unánime, juntos, en un mismo espíritu, un mismo sentir, estemos con Él en la eternidad, iglesia. Entonces tenemos que aprender a valorarnos. Mire, yo, hermano, ¿cuántos quisiera que se le acercaran y le dijeran, hermano, de verdad que yo le doy gloria a Dios por tu vida? ¿Cuántos quisiera que se le acercaran y le dieran un abracito? Pero no lo hacemos. Cuando lo vemos en el ataúd, tan bueno que el hermano amoroso, el hermano, ay, lloramos. ¿Y por qué nunca le dijimos nada, pues? Ya cuando está ahí ya no oye. Ya cuando está ahí ya no sabe de que le amamos, hermano. Entonces, mire, ejemplos, un montón. Los pastores cuando están en accionar, ese viejo, dice, ese fulano, ese mengano, ay no, ese viejo vamos a cambiarlo de iglesia, hermano, pero cuando se murió, ay, gran siervo del Señor que era, ¿verdad? Y eso lo sufrió Pablo. ¿Por qué? Porque lo estaban, hermano, desprestigiando completamente, hermano. Y solo Pablo sabía el precio que estaba pagando por servirle a Cristo. Hermano, ¿sabe cuánto pasa con el pastor las 24 horas del día? ¿Verdad que ninguno? Nadie me conoce mi vida, ni yo le conozco las 24 horas del día su vida. Yo a ustedes aquí los veo con cara de ángel a todos, ¿sí? Como escogidos del Altísimo. Pero ¿qué hacen ustedes en su vida, en lo privado? Solo Dios lo sabe. Solo Dios sabe si estamos luchando por dar la talla, por crecer, por ser mejores hijos e hijas para Él. Solo Dios lo sabe. Pero una cosa, si Dios nos pone aquí y hay un mandamiento, no es una opción, y es que nos amemos, que nos valoremos. Yo no te voy a valorar por cuánto tú oras, yo no te voy a valorar por cuánto tú andas ministrando, porque tan bonito cantas. Yo no te debo de valorar por eso, yo te debo valorar porque tú y yo somos lavados por la sangre preciosa del Cordero. La gloria sea al Señor. Tenemos que aprender a valorarnos, hermanos. Amén. La gloria es el Señor. Entonces Pablo lo dice, que vuestra gloria, ¿verdad? Versículo 15, ahora que les ha puesto esto, dice, con esta confianza quise ir primero a vosotros,
para que tuvieses una segunda gracia. Usted recordará que Pablo se hizo un viaje y ese viaje tuvo una gran peleada con los corintios. Se nos molestó Pablo y se molestaron los corintios. Y a razón de eso, las cosas no terminaron bien y se regresó a Éfeso. Y hermano, desde Éfeso le escribió la carta de lágrimas, que más adelante se habla, ya la vamos a hablar en el capítulo 2. Entonces, hermano, pero Pablo también les había dicho que él iba a llegar nuevamente y que iban a darle dos gracias. Es decir, que iba a pasar primero a Corintios para llegar, hermano, hacia Macedonia, es decir, a Tesalónica, y luego regresar otra vez y quedarse nuevamente con los corintios. Pero hubo un cambio de planes. Y a razón de que hubo ese cambio de planes, los detractores que se habían metido en Corinto y decían, ya ven que ese hombre no tiene palabra. Había dicho que sí venía y al final no vino. ¿Cómo quedó? Es un mentiroso. ¿Es por qué? Porque él no es apóstol, no anda en la verdad. Trataban de que todas las cosas que Pablo hacía, hermano, se vieran mal. Mire, a veces uno como pastor, hermano, cuando comienza a escuchar comentarios, uno dice, ay Señor, ayúdame, porque yo no puedo dejar de decir la verdad porque la gente se molesta. Porque, hermano, no somos, Pablo lo ha dicho de esta manera, o sea, yo no ando tratando de poner mensajes subliminales atrás. Toda la predicación, yo llevé una predicación porque quería que el hermano fulano entienda esto de una vez por todas. No, hermano, no. Ese día cayó esa palabra y ese día era el mensaje que Dios tenía para la iglesia. Hermanos, nosotros no somos como la iglesia tradicional, que en todo el mundo se predica el mismo mensaje ese día. Usted sabe que cada una de las obras del Señor son diferentes y tienen necesidades diferentes. Tienen problemas diferentes, hermano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Predicar, hermano, lo que el Señor quiere que se predique. Entonces, amado, versículo 15 dice Pablo, él con la confianza de que ya habían entendido de que la gloria de ellos era Pablo y sus colaboradores, y que también ellos representaban la gloria de Pablo, él puso en su corazón ir en ese viaje y regresar. Pero como las cosas no estaban del todo bien, Pablo dijo, no creo que sea una buena decisión ir otra vez allá y terminar otra vez peleados. Hermano, la palabra del Señor te da consejo y dice que el justo ve el mal y se aparta de él. Hermano, Dios te manda que busques el conflicto. Te hago la pregunta, o que te apartes del conflicto. Pastor, ¿y por qué no lo corrige? Porque si ahorita yo lo corrijo y está pasando problemas serios en su hogar, con lo que yo le diga no lo va a interpretar como Dios quiere que lo interprete, sino que va a ser el empujoncito que él necesita para irse de la iglesia. Entonces se tiene que dar cuenta de que ser ministro de Dios, uno puede tener muy buenas intenciones y el deseo es siempre ser bendición, pero también la bendición debe de llegar en el momento oportuno. Amén, iglesia. Medite, mire, uno como pastor conoce sus ovejas, conoce las condiciones. A veces cuando hay situaciones duras, uno las conoce, otras nunca las va a conocer, ¿verdad? Pero al menos uno dice, no, ahorita no. Ahorita no. Hubo un problema por ahí y yo me reuní con las personas afectadas y le dije, mire, yo entiendo que se ha fallado, esta persona falló, pero si yo le digo ahorita en estos momentos, me lo termino de acabar. ¿Qué dicen ustedes? Pero, ojo, si ustedes quieren, yo voy y le digo, lo corrijo, porque ustedes me lo están diciendo. ¿Por qué? Porque también el otro corazón se puede quedar, el pastor es alcahuete, hubiera sido yo, me vuela la cabeza. A veces así pensamos. No, hermano, lo mismo que aquel hermano vale, lo mismo usted vale ante los ojos de Dios. Entonces tenemos que ser sabios en esa situación. Entonces a Pablo señalaba que él era un sí y no, era un indeciso, e incluso de que todas las decisiones que él tomaba no las tomaba consultando al Espíritu Santo, sino que eran condiciones, hermano, eran decisiones carnales. Y yo le voy a decir una cosa, alégrese,
cuando usted lo acusa de que es un carnal. Porque solamente el carnal acusa al carnal, ¿sabía? Acusa a los demás de ser carnales. El espiritual dice que el espiritual todo lo juzga y él no es juzgado de nadie. Ahora, el juicio que hace un espiritual, yo puedo ver que hay falencias en algunas personas, sí, pero también como soy espiritual y debo reconocer de que está chiquito en la fe, que le falta camino que recorrer. Yo no le puedo exigir a ninguno de ustedes, hermano, si usted ya tiene 24 años en el Evangelio, yo a usted le podría exigir lo mismo que en el nivel que yo estoy de 24 años de Evangelio. Pero si yo sé que usted hace apenas 2 años, 3 años ha venido a Cristo, ¿cómo le voy a pedir la madurez que por misericordia Dios me ha dado durante todos estos años? El comportamiento, el compromiso, la decisión de servir a Cristo, no se la puedo exigir. ¿Qué es lo que me toca? Ser paciente. Amén. Porque las ovejas no son del pastor, las ovejas son del Cristo de la gloria. Regalen una ofrenda de palmas al Señor. Y dice el versículo 16: y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. Versículo 17: así que al proponerme esto, usé quizás de ligereza. ¿Por qué Pablo saca ese relato? Porque él ya había oído lo que se estaba diciendo, de que él era un hombre, como dicen, de doble ánimo. Dice sí hoy y mañana dice que no. Hoy dice que no y mañana dice que sí. Hoy dice que no se hagan estas reuniones, mañana cambió la cosa y dijo, hagan esta reunión. Y hermano, esa es la acusación que había contra Pablo. ¿Por qué? Porque querían destruir a como diera lugar el testimonio de Pablo y derribarlo, quitarlo, para ponerse ¿quién? Ellos. Pablo tenía problemas con los judaizantes, pero Pablo también tenía problemas con los sofistas, usted recordará. La gloria del Señor. Versículo 17, versículo 17. Dice, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Pablo está poniendo claras las cosas, porque él le están acusando que él es un carnal, que no consulta con Dios, que él toma las decisiones. Y por eso es que en él hay sí y no. A veces somos bien drásticos para juzgar o para evaluar las decisiones que un ministro toma. Entonces, pero Pablo viene ahora en el versículo 18 y dice, mas como Dios es fiel, oiga bien, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Es decir, lo que nosotros les hemos hablado, no hay varianza. Es decir, estamos claros porque Dios es fiel y a ese Dios servimos y su palabra es la que predicamos. Nosotros, hermanos, no nos vamos a estar devolviendo a lo que les hemos presentado. Para ejemplo algo, hermano, Dios es un Dios de santidad. Dios quiere que la iglesia no se mezcle con el mundo. Eso lo predicamos aquí, pero el otro año, hermano, se les está predicando, hermano, usted puede hacer lo que usted quiera, venga como usted quiera, si quiere venga y si no quiere no venga. Y así son algunas iglesias que comenzaron recto y terminaron como torcidas. ¿Por qué? La culpa no fue de la iglesia, la culpa fue del pastor de la iglesia. Hermano, ¿a quién le dirigen las cartas el Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis? ¿A quién? Al ángel de la iglesia. Es decir, que el mensaje viene hacia el que Dios ha puesto y es el que le va a dar cuenta de cómo está la situación de la iglesia. Aquí como personas cada uno tiene una condición y un nivel delante de Dios, pero ese es personal de cada uno de nosotros con Dios. Pero como iglesia, ¿cómo estamos? Estamos respetando dentro del servicio la palabra de Dios. Estamos enseñando que debemos de acercarnos a Dios con reverencia. Estamos, hermanos, predicándoles que tenemos que caminar siempre en la verdad. Estamos predicándoles que debemos de buscar ser llenos siempre del Espíritu Santo de Dios. Estamos predicándoles, hermanos, que debemos de estar listos, preparados, santificados para el día que suene la trompeta. ¿O ya no se está predicando ese mensaje aquí? O hermano, o estamos predicando, hermano, que tenemos que estar en paz y en santidad todos nosotros. O ya no se predica eso. Ay, hermano, si usted no le habla al hermano fulano, ay, déjelo, solo siéntese por allá y usted por aquí. Se acabó el problema.
Esa no es la solución. Hermano, porque si queremos estar todos juntos allá arriba, tenemos que estar unánimes y juntos en el Espíritu Santo de Dios. Entonces, Pablo dice, pero como Dios es fiel, nuestra palabra no ha sido sí y no para vosotros. Es decir, lo que les hemos predicado no tiene variación, lo mantenemos, estamos firmes en lo que les hemos predicado. Versículo 18, de nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, oiga bien la explicación, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, pone como explicación ¿a quién? A nuestro Señor y Salvador Jesucristo, causa y raíz de lo que somos, iglesia. Ninguno de nosotros se puede vanagloriar, decir, es que yo porque he estudiado mucho, porque he ido al instituto bíblico. Hermano, el instituto bíblico es una bendición, es una ayuda, pero el que da el crecimiento es el Señor Jesucristo en cada una de nuestras vidas. Regálaselo fuerte a Él. Pastor, ¿y qué hago para crecer? Vino el otro que era bien espiritual y dijo, toma apetol. ¿Sí? Toma apetol para que crezcas sano y fuerte. Le digo, no, esto no se trata de vitaminas, hermano. Esto no se trata de que se pongan Negrobión Forte, ni nada de lo que le vendan en la farmacia para crecer, porque no estamos hablando de un crecimiento carnal, estamos hablando de un crecimiento espiritual. La única manera de crecer, hermano, es estar en contacto directo con la palabra de Dios. Es estar en contacto directo con la presencia de Dios a través de la oración, a través de la lectura, a través de congregarnos, a través, hermano, del ayuno, de la oración. Pero el crecimiento lo va a dar siempre ¿quién? Nuestro Dios. ¿Y con qué sinceridad nos acercamos a Dios? Hermano, usted y yo saben que podemos venir los 4 cultos. Es más, si hubieran 7, podríamos venir los 7 cultos. Pero si no venimos con sinceridad a Dios, seguiremos siendo enanos espirituales. Hay cosas que tenemos que permitirle a Dios que nos las quite. Se recuerda la prédica del pastor, hay cosas que las vamos a tener que quitar, pero también hay cosas que tenemos que implorarle a Dios. Pablo, hermano, hay cosas que yo no puedo solo, yo tengo que reconocer eso, hermano. ¿Cuántas veces nos hemos esforzado? Ay, Señor, hermano, ¿cuántos pasan viendo Facebook, hermano? No se avergüence, ¿Cuántos pasan ahí, hermano? Y a veces estamos viendo cositas que no nos convienen, y ya cuando viene el Espíritu Santo y te recuerda y te dice, no lo veas, y ahí, Señor, perdóname, te prometo que no, y al día siguiente, ahí está otra vez. Ay, Señor, otra vez, Señor, por favor, tropecé de nuevo con la misma piedra, Señor. Hasta cantante se me hace. Y vuelve, hermano, a decirle, perdóname, Señor, y perdóname, Señor. Y como Dios dice, y algunos también dicen, es que como el Señor ha dicho que debemos de perdonar 70 veces 7. Yo creo que el Señor debe perdonar. No, si el Señor ya le pasó las 70 veces 7 que le hemos fallado, hermano. Pero ¿sabe qué? Dios es grande en misericordia. Pero ¿sabe qué es lo que está esperando muchas veces Dios para nosotros con esta situación? Que le digamos, Señor, yo tengo que ser honesto con este volado, yo estoy teniendo problemas serios, Señor. Señor, yo no me quiero perder, Señor, yo no quiero seguir en esta misma condición espiritual, yo quiero crecer, yo quiero ser un instrumento de tu gloria, yo quiero sentir la presencia de tu Espíritu Santo. Pero ¿qué tengo que hacer? Tengo que reconocer mi debilidad. ¿Qué es lo que me está fregando ahorita en mi caminar en Cristo? Mi carácter. Se me acercan y pongo cara de limón. ¿Sí? Hermano, porque a veces, hermano, yo de repente he querido abrazar a alguien y solo me hacen, ay, Señor bendito, digo yo. Pero como ya venimos de caminar, digo, se levantó con el pie izquierdo. A veces veo para arriba, es que la luna está tierna. Hermano, porque hay un montón de cosas, pero también hay otra cosa que tenemos que saber, a saber qué problemas está pasando. El hecho que un gesto o algo, hermano, sea visto por tus ojos y te sentiste un poquito mal, eso no implica que ese gesto sea de un odio, un rencor, un rechazo a tu persona. Hermano, no tenemos que ser mal pensados, pero eso lo vamos a lograr ¿cómo? Siendo maduros espiritualmente hablando. No me saludaron. Hubo gente, el pastor bien creído no me saludó. Ya me voy por otra iglesia. ¿Por qué? Porque allá el pastor solo pelando los dientes pasa.
Hermano, tenemos que crecer, tenemos que ser maduros. Entonces, Pablo, hermano, está diciendo, mas como Dios que es fiel, porque el Hijo de Dios Jesucristo que entre vosotros ha sido predicado. Oiga, ¿a quién predicamos? A Cristo. Acuérdese que el objetivo de la predicación es poner siempre en alto a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El centro de nuestra predicación es Cristo. Lo que Cristo ha hecho por nosotros, lo que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros, lo que Cristo ha hecho por su iglesia y lo que Cristo seguramente hará por cada uno que forma parte de su pueblo. La alabanza y la gloria tenemos que dársela siempre a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, y dice, por mí, Silvano y Timoteo. Mire, todos eran colaboradores de Pablo, pero todos predicaban a Cristo. Ahora yo le hago una pregunta: ¿cuántos están predicando a Cristo? Porque esto no solo es de venir a recibir una enseñanza, la palabra siempre nos confronta. ¿Cuántos estamos hablando a alguien de Cristo? No, pastor, es que a mí todavía no me han dado chance que me suba a predicar al altar. No, hermano, es que no se trata de eso. Se trata de llevar a Cristo a donde Cristo nos permite ir a nosotros. Usted que tiene negocio, le está hablando a su cliente de Cristo. Ay, es que le voy a caer mal. Pues, mire, hermano, preferible es que le caiga mal y no que Dios le vaya a demandar esa sangre de sus manos. Porque usted, conociendo la verdad, no la compartió. Hermano, o no están bendecidos, no estamos bendecidos hoy que tenemos a Cristo nosotros, hermano. No estamos con vidas nuevas, la gloria del Señor, gracias a los nuevos, gracias a los fuertes del Señor. Entonces, tenemos que compartir. Entonces Pablo dice, el Cristo que les hemos predicado, el Hijo de Dios, oiga bien, por nosotros ha sido predicado, no ha sido sí y no. Oiga, ustedes nos acusan que nosotros somos de sí y no, que variamos. Pero nosotros decimos que no, que nosotros no hemos sido sí y no. ¿Por qué? Porque Cristo a quien predicamos es la palabra de quien estamos hablando, es una palabra firme. Las promesas que de Dios hemos recibido, iglesia, son firmes. La gloria sea al Señor. Dice el Señor Jesucristo dijo que todo aquel que esté en su mano, nadie lo arrebata, iglesia. Que lo que Él te ha prometido te lo va a cumplir si tú y yo permanecemos en Él. Pero a Dios no le podemos venir a decir que cumpla promesa si nosotros ya no permanecemos en Él. Amén. Pero lo que Dios promete, Dios lo cumple. Porque como la palabra de Dios dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. De Dios, en Dios sí podemos confiar, en Dios sí podemos esperar. De mí, dice Pablo, podéis decir de que yo soy sí y no, que soy variante, digan todo lo que quieran. Pero yo les digo que lo que les he hablado, se los he hablado en el nombre del Hijo de Dios, el cual es veraz. No ha sido sí y no, sino que siempre ha sido sí para cada uno de vosotros. Hermano, o no me va a decir usted que cuando usted ha pecado, viene y se le acerca a Cristo y le dice, Señor Jesucristo, perdóname. Y el Señor le dice, no. ¿Cómo le dice el Señor? Sí, te perdono. Porque Él mismo lo ha puesto en su palabra. Hijitos, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hijitos, si confesáis vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar vuestros pecados. En Él no hay no. En Él todas sus promesas y sus acciones son sí, siempre y cuando Él sea su santa y preciosa voluntad y enseñanza. Amén. Ay, Señor, no voy a salir sin vergüenza. Ay, Señor, ¿será que me permite tener una novia? Pero usted está casado, hombre, ¿por qué quiere tener novia? Ahí no dice que todo lo que le pidamos al Padre, usted está cruzado. Está cruzado, hermano. Y está hablando con los varones, pero también hay hembras que hay. También, ya no quieren al barrigoncito, al peloncito. Ya le gustó el jovencito. Hermano, no se va a dar, eso no se va a dar. Es como, hermano, que es increíble la ignorancia de la palabra de Dios, que hay gente que ha llegado a congregaciones a poner falsas profecías y decirle, mira, dice el Señor de que esa no es tu esposa, sino que esta va a ser tu esposa. Ya se están divorciando por lo que le llegó a decir un falso profeta.
Esa no es palabra de Dios, hermano. Esa es palabra de un carnal. Tenemos que entender que el Dios que usted y yo tenemos es un Dios de santidad, de rectitud, que no se contradice en su palabra. Por eso que la palabra del Hijo de Dios no ha sido sí y no, sino que siempre ha sido sí y amén. La gloria sea al Señor. Regáleselo fuerte al Señor. Aleluya. Mas ha sido sí en Él, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Un aspecto muy importante. Todo lo que Dios ha prometido, Dios te va a ocupar a ti y a mí para llevar esas promesas a todos los demás que Él quiere alcanzar. Y son sí y son amén, y quiere decir que son promesas veraces. Son promesas en las cuales usted y yo podemos confiar plenamente. Si yo me le acerco a usted y te digo, hijo, si vos caminas bien de aquí a unos 3 años te voy a hacer diácono, no me crea, porque los puestos no los doy yo. Los puestos los da el Señor. Amén. No me vaya a creer, hermano, si yo le digo, mira, juntate con hermano Marito y caminar con él 7 años y servirle como Jesse le sirvió a Eliseo y vas a terminar siendo un profeta. No me crea, porque eso no depende de mí. Eso depende única y exclusivamente de la gracia de Dios que le quiere dar a su vida. La gloria sea al Señor. Entonces, por tanto, debemos de esperar siempre nuestros ojos puestos ¿en dónde? Arriba, donde está Cristo. Sus ojos, sus oídos, su corazón, atentos ¿a qué? A su bendita palabra. Usted escuche la palabra, usted agárrese de la palabra. No suelte la palabra, amado hermano. Mire, a veces los pastores decimos cosas desde el altar y si a usted no le pareció, pues no lo agarre. No lo agarre. Pero si es la palabra de Dios, agárrese con todo, aunque le duela, aunque le estén jalando el pelo, aunque le estén pegando el pellicón, aunque le estén pegando la nalgada. Hermano, agarre la palabra de Dios, porque es palabra de Dios. Ahora si ya estábamos sentados allá donde don Chepito compartiendo y metimos una bromita o algo, hermano, esas no las agarre. Porque estábamos ¿dónde? De manera informal, no estábamos hablando de palabra de Dios. Pero lo que se predica en el altar, usted y yo estamos obligados, mire, a estar con los oídos atentos. Y hermano, lo que edifica, agarrémoslo. Y lo que no edifica, no lo agarre. Aquí se estaba predicando aquel día del adulterio. Y digo, ¿y por qué estaba predicando el pastor del adulterio si sabemos que no se va a adulterar? Mire hermano, ese mensaje no era para usted, posiblemente era para otro. Qué bueno que usted ya la palabra de adulterio ya no es un pecado que está para usted. Gloria a Dios. Pero ¿qué me dice de la mentira? ¿Qué me dice del enojo? ¿Qué me dice de la gritería? ¿Y quién le ha dicho el pastor que yo ando gritando? A mí nadie me ha hecho nada. Pero si le estaba predicando ese día, esa palabra no era para los que no vinieron, esa palabra era para los que estábamos aquí. La gloria es el Señor. Entonces, hermano, la gloria es el Señor, versículo 20, acabamos de leerlo, versículo 21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Pablo respondió a los ataques y respondió de tal manera, miren, yo no ando queriéndome gloriar en ustedes. Hermano, yo cuando les predico sin claves ni doble sentido. Yo no estoy diciendo esto para que el otro entienda. No, lo que yo estoy predicando es veraz. ¿Por qué? Porque es la palabra de Cristo. Y el que nos confirma, eso es lo más maravilloso, hermano. ¿Cuántos sabemos que somos hijos de Dios? Pregúntale que está la paz. ¿Está seguro que sos hijo de Dios? Y ahora pregúntale, ¿y cómo es que estás seguro? Comprobame que sos hijo de Dios. Mire, yo no sé una cosa, yo no tengo que comprobarle nada a nadie, porque la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo que Él ha depositado en nosotros, le dice a nuestro espíritu, le testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios.
Y sabe uno de los elementos claves. Usted ora. Le pregunto, ¿usted ora? Porque esa oración de la carne sale. Es el Espíritu Santo de Dios que nos motiva ¿a qué? A buscar al Padre. Y es por el Espíritu Santo de Dios que podemos llamar a Jesús el Señor de nuestras vidas. Y es por el Espíritu Santo de Dios que usted y yo le podemos decir, Abba, Padre. Y nos acercamos a Él y pregunto, ¿recibimos respuesta, recibimos bendición o no la recibimos? Entonces, ahí está, hermano, la confirmación de lo que Pablo dice, hermano, de que Él nos confirma con vosotros en Cristo. Y que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. ¿Cuántos ungidos hay aquí? Al final voy a decirles que hagamos la oración de fe, porque yo veo que no hay ungidos aquí. Solo estaban pasando por aquí nada más. Yo creo que todavía no han recibido a Cristo todavía. Porque, hermano, usted y yo somos ungidos. Hermano, pastor, pero es que camino vino Samuel y me echó un chorro de aceite para decirme que era ungido. Ese era el Antiguo Testamento. Pero el Señor Jesucristo, en Lucas, se recordará, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, poner en libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos. ¿Quién ungió? El Espíritu Santo de Dios. Y es el Espíritu Santo de Dios que se derramó en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para decirnos, ustedes son escogidos de parte de Dios. Es Dios quien nos ha ungido a través de su Santo Espíritu. La gloria sea al Señor. Y dice la palabra del Señor, el cual dice, nos ungió en Dios, el cual también nos ha sellado. Si usted se fija, tiempo pasado nos ungió. ¿Cuántos ungidos hay aquí? Amén. Levante la mano y dígale, gracias, Señor, porque me ungiste. Gracias porque me seleccionaste. Y también nos ha sellado. Oiga, derramó de su Espíritu. Su Espíritu mora en nosotros, pero también el mismo Espíritu Santo es el sello que Él ha puesto en nosotros. ¿Qué significa sello? Que hay propiedad. Así como cuando alguien, hermano, hace una carta de alta jerarquía, un rey o un gobierno, y pone el sello, ¿qué le está diciendo esto? Esto es oficial. Usted y yo le pertenecemos a Dios. Él nos compró, ha puesto el sello. Pero también, hermano, dice, oiga bien, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Usted recordará que son las arras los que fueron ganaderos. ¿Cuántos fueron ganaderos aquí, hermano? ¿Cuántos fueron al tianguis a comprar animales? ¿Ah? Pasaba uno en la mañana, mire, y miraba el torete gordo. ¿Cuántos queremos? Tanto. Ok. Pero no vaya a ser que esté adentro tú más gordo que este. Así que te voy a dejar $20 de arras. Es decir, ya no me lo promovas, este es mío, esta es la promesa que yo voy a regresar y te lo voy a comprar. ¿Y qué pasaba si ya no llegaba? Se quedaba con los $20. No perdió el día, ahí tenía el dinero. Entonces, las arras, hermanos, también eran las que cuando un joven en la antigüedad quería una esposa, él daba arras, o en decir de otra manera, la dote. Se recordará cuando Saúl, allá en primera de Samuel, capítulo 18, hermano, le habían ofrecido a la primera hija de Saúl. ¿Y qué es lo que hizo Saúl el bandido? Se la dio a otro, a Adrián se la dio. Y luego dijo, pero ya me di cuenta que Mical está enamorada de David, así que le voy a dar entonces a Mical. Y entonces vayan y díganle a David que yo lo voy a hacer mi yerno, que le voy a dar a Mical. Vino David y cuando dijo, ¿ustedes creen que es poca cosa ser yerno del rey? Les dijo, ¿cómo yo siendo pobre voy a ser el yerno del rey? ¿Por qué? Porque cada joven cuando se iba a casar tenía que dar esa dote, tenía que dar esas arras, que por cierto es una costumbre que se trajo, y todos los que pasamos por el catolicismo, cuando la gente se casaba,
Usted recordará que llevaban un cofrecito que decían que eran las jarras, ¿sí? Un montón de moneditas simbólicos, ¿verdad? Centavitos a veces, hermano. Pero eso era una costumbre en aquellos tiempos. Y si la joven era de familia pobre, pues era una jarra pequeña. Pero si la joven era de sangre noble, era de un rey, ya se imaginará la cantidad de dinero que tenía que llevar. Por eso es que el siervo David dice: ¿cómo yo, siendo pobre, voy a poder ser el yerno del rey? Y entonces viene y le fueron a decir a Saúl, y le dijo: Saúl, vayan y díganle que no se preocupen por la dote, que lo que yo estoy pidiendo es venganza de mis enemigos. Oiga, que quiero 100 prepucios, dijo, de filisteos. Y hermano, cuando van a traer 100 prepucios de filisteos, lo que Saúl en su corazón tenía, que mientras David fuera a conseguir esos prepucios, lo mataran los filisteos. Y hermano, aquel hombre dijo: bueno, dijo, me parece bien. Agarró su gente de guerra y no le trajo 100, le trajo 200, la gloria sea al Señor. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él, la gloria sea al Rey. Entonces, hermano, esas fueron las jarras, fueron el dote que dio por Mical. Pero Cristo ha dado algo muchísimo más grande, como arras, como promesa, y es el Espíritu Santo que hoy está morando en cada uno de nosotros, el cual debemos de dar la gloria, la honra, la alabanza y la oración solamente a nuestro Dios. Mire, no somos, mire, dígale que está a la par, no son 5 yucas, dígale. ¿Ah? El que es salvadoreño entiende, el que no es salvadoreño no va a entender. ¿Sabe qué es un 5 yucas? No sos cualquier cosa. Es decir, valés. Mire la que tiene la par y dígale: usted vale mucho, hermano, dígale. No se menosprecie, no se sienta chicopalado, dígale. No se agüite, dígale, amén. No se sienta: ay, pobrecito, huerfanito, de eso es para el diablo, hermano, pobrecito del diablo. Pero usted y yo somos ricos en Cristo Jesús, porque lo tenemos a Él, porque tenemos su Santo Espíritu en nuestro corazón. Ya casi cerramos, iglesia. Dice: el cual también nos ha sellado, versículo 23, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Pablo, cerrando, ya les acaba de decir quién lo confirma, quién lo ha ungido, quién lo ha sellado, quién le ha dado las arras. Y eso son 3 cositas que tenemos que estar bien claros nosotros. Hemos sido ungidos, hemos sido sellados y tenemos las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que sepamos cómo debemos de conducirnos, sea que nos acepten o no nos acepten, sean que hablen bonito de nosotros, sea que hablen mal de nosotros, sea que nos abracen y aunque sea el abrazo por la espalda nos estén metiendo el puñal, hermano, nosotros estemos seguros de quién somos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, el hecho que hablen mal de ti no es causa para que tú y yo nos regresemos del Evangelio, del lugar donde Cristo nos tiene. No hay excusas, hermano. Ay, es que el hermano me vio mal. No, es que dice el hermano que yo muy duro predico. Hermano, es que se va a ir y yo a lo mejor ya no voy a predicar. Por favor, ¿quién lo ha llamado? ¿Quién te ha encomendado su santo evangelio? Hermano, para el que está en Cristo, cuando la palabra cae y ya la obra la hizo el Espíritu Santo, es un bálsamo que refleja nuestras vidas. Pero si tenemos pecado, vamos a sentir que es sal que nos está y limón que nos está cayendo en la llaga, hermano. Pero todo debe ser siempre alabanza y gloria a nuestro Dios, porque a Él le interesamos como hijos y quiere que seamos buenos hijos y buenas hijas delante de su presencia. Ahora, regáleselo fuerte siempre al Señor. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma. Oiga, está tocando siempre el mismo problema. Ahora, ya les he dicho todo esto, que yo he sido confirmado, sellado, ¿verdad? Tengo las arras, les he hablado siempre, no soy sí y no, sino que he sido veraz, porque la palabra de Cristo es veraz. E invoco a Dios como testigo delante de mi alma, que si no he ido a vosotros, esta es la razón, ha sido por indulgente. ¿Qué es la palabra indulgencia? ¿Cuántos han oído la palabra indulgencia? ¿Ah? Es una consideración
Es una permisividad. Y no quiere decir de que todos estamos obligados, pero tenemos que tener el tacto y pedir la dirección de Dios para cuándo es que debemos de actuar. Pablo tenía que ir a corregir a esa iglesia, sí, pero digo, no es el momento. Están muy frescas las cosas. Ahorita voy a llegar y se va a armar San Quintín otra vez. Si alguien no sabe qué es San Quintín, se lo voy a decir, es una de las cárceles de mayor seguridad aquí, donde ha habido amotinamientos aquí en Estados Unidos, pero es una de las cárceles de máxima seguridad. Creo que 1 o 2 se han escapado nada más, de ahí nadie más. Entonces, pero, es decir, se va a volver a levantar el fuego. Entonces tenemos que ser sabios, tenemos que ser prudentes. Ahora dice, ha sido por ser, como que dice, la palabra del Señor dice, porque he sido indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoreemos de vuestra fe. Oiga, Pablo está diciendo, no he pasado a vosotros y no os voy a corregir porque yo me estoy enseñoreando de la fe de ustedes. Hay que estar bien claro. En la iglesia nosotros los predicadores solamente somos siervos del Señor. Usted que evangelista es siervo del Señor. Usted es profeta, siervo del Señor. Usted es maestro, siervo del Señor. El único Señor se llama Jesús, la gloria sea el Señor. Él es el que nos señorea. De Él somos propiedad. Él es nuestro dueño, la gloria sea el Señor. Pero nosotros no nos enseñoreamos de nadie. Lo único, oiga bien lo que dice Pablo, no que nos llenemos nuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo. El objetivo de un predicador, de un siervo de Dios, si va a ministrar a Cristo, es que a través de la administración de Cristo, el gozo de Cristo permanezca en cada corazón. ¿Cuántos estamos de fiesta con Jesús? Mire, ¿se recuerda cuando le preguntaron al Señor Jesucristo, Maestro, ¿y tus discípulos por qué no ayunan como los discípulos de Juan? ¿Acaso pueden los amigos del novio ayunar mientras el novio aún está con ellos? ¿O usted lo han invitado a algún cumpleaños y lo han tenido en ayuno y solo la gente, los que están celebrando, se comen el pastel y a usted no le dan nada? ¿Cómo se sentiría? Le digo que comienza a decir, ya esta iglesia no tiene amor, yo mejor me voy a ir, que no sé qué. ¿Por qué? Porque no le dieron pastel, porque no le dieron el sándwich de cumpleaños. Entonces, hermano, pero oiga, le estoy parafraseando una situación de la vida cotidiana con respecto a la vida espiritual que debemos de tener nosotros. El objetivo de la predicación es que todos nos mantengamos en el gozo del Señor. Al principio no va a ser tan gozoso porque cuando nos están corrigiendo no nos gusta, pero ya una vez corregido vamos a decir, ay, qué sabroso se siente andar en libertad delante de Cristo. Qué lindo se siente no deberle nada a nadie. Qué hermoso se siente que no ando preocupado porque anduve hablando mal de alguien y se va a dar cuenta y de repente me va a agarrar a trompones. No. Qué lindo se siente tener una conciencia tranquila en Cristo. Mantener el gozo del Señor. ¿O acaso el gozo no es una parte del fruto del Espíritu? Entonces nosotros somos colaboradores, ¿para qué? Para mantener una iglesia gozosa. Amén. Que haya gozo en nuestro corazón. Porque si usted no tiene gozo, ya no va a querer venir. Ay, no, allí solo limón le echan a uno. Allí solo son problemas en la iglesia. Sí, hermano, no seamos así. Sabe que la iglesia no es para venir a generar problemas. La iglesia es para venir a unirnos en adoración genuina a aquel que nos ha dado la vida, a usted y a mí, y nos ha dado la promesa de vida eterna. La vida del Señor. Sino que colaboramos para nuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Hermanos, así hemos llegado hasta el final del capítulo 1, y con la ayuda del Señor el próximo viernes vamos a comenzar a hablar acerca, hermano, del amor de Pablo por los corintios. Todavía vamos a seguir en Corintios, pero hasta aquí, Ebenezer, el Señor nos ha ayudado. Regalen una ofrenda de palmas al Señor, y con la ayuda del Señor nos vamos a seguir la próxima semana. Gracias al Señor.